Bueno, he querido hacer un poco para introducir una composición porque me ha gustado mucho el lema del 21 de septiembre, del Día del Alzheimer de este año, esfuerzo compartido. Creo que somos muchos los profesionales involucrados en dar una buena calidad de vida a pacientes que la tienen deteriorada, de lo que vamos a hablar del problema que nos ocupa. Y creo que nosotros también tenemos algo que aportar, porque el hecho de que a nivel bucal tengamos un bienestar nos abre a que podamos disfrutar pues, de las comidas, a que no tengamos dolor, a que tengamos una mejor calidad de vida, a que socialmente estemos involucrados en un ambiente que nos permita desarrollarnos y desenvolvernos con alegría. Cuando nosotros pensamos en demencia, lógicamente asociada al envejecimiento, y hacemos una búsqueda en Internet de imágenes asociadas a envejecimiento, nos encontramos muchas situaciones. Algunas de ellas con un enfoque solamente físico y estético, de decir se me arruga la piel y cómo solucionar esto, pero muchas de ellas también emotivas y asociadas a una actitud de vida. Decía la neuróloga Ana Frank esta mañana que la calidad de vida o el tipo de vida que se lleve puede prevenir el inicio de la enfermedad 4 años. Me ha llamado mucho la atención porque realmente estamos hablando de una situación que nos involucra a nosotros el prevenir. Y sobre todo lo que vamos a hablar en estos minutos es de prevención. Prevención para poder llevar una calidad de vida adecuada, social, física, pero también oral, bucal. En la boca el envejecimiento también tiene sus efectos, la mucosa se adelgaza, hay una mayor predisposición a que se puedan producir lesiones, hay una disminución de la salivación, como han comentado. Al disminuirse la salivación, el roce, por ejemplo, que se provoca con las prótesis facilita que puedan aparecer lesiones como llagas, aftas. Los defectos dietéticos, como también ha comentado el doctor Cuesta esta mañana, pueden dar lugar a aparecer lesiones orales que luego veremos un poco cuáles pueden ser, tenemos que tener más alerta con ellas o no. Al igual que hay un cambio en la estructura dental, el diente se expone, hay zonas de raíz que quedan un poco al aire, con mayor predisposición a poder tener caries. Y la serostomía, o sea, es decir, la disminución salival, también puede ser provocada, como también han dicho los compañeros, por la acción de los medicamentos, que muchos de ellos provocan una disminución salival y un efecto protector ante determinadas enfermedades de la boca, como veremos a continuación. Se ha realizado una encuesta a nivel europeo en el 2010 que más o menos nos da una idea de cómo es la situación de salud oral, y ante la pregunta de si mantiene todos sus dientes nos encontramos en una media europea en la que el 47% de los españoles dice que mantiene todos sus dientes dentro de una población mayor de 65 años. Pero estamos hablando de que el 53% no los mantiene. Nuestros mayores vienen un poco de la filosofía de los dentistas antiguos, que gracias a Dios hemos evolucionado, de me duele una muela, me la quitan. Entonces nos encontramos con un edentulismo parcial o total, con un abanico muy amplio, que esperemos que cuando las nuevas generaciones de dentistas lleguen a esas edades nos encontremos con una salud oral muchísimo mejor. Quiere decir que hemos hecho algo bien. En cuanto a ¿usa usted prótesis o no? Vemos que es el 33% de los españoles utiliza prótesis removible, bien sea total o bien sea parcial. Prótesis removible es la prótesis que nos quitamos y nos ponemos y dejamos en el vaso por las noches. Entonces estamos hablando de un índice, de un porcentaje muy grande que tenemos que saber cómo hay que cuidar, cómo hay que adaptar, cómo hay que prevenir que tenga lesiones. En cuanto a si al paciente se le pregunta si tiene molestias al comer o molestias con las prótesis que puede influir en su capacidad masticatoria, el 21% de los españoles ha tenido problemas para comer. El 17% de los españoles necesita prótesis nuevas. Las prótesis están mal adaptadas. 17% una prótesis completa superior y un 21% una prótesis completa inferior. El paciente
que lleva prótesis total le parece que desde el momento en el que le han hecho la prótesis ya no hay nada más que hacer, ya no hay dientes, ya no hay nada más que hacer. Esto va a ser mi llamada de atención continua a lo largo de toda esta charla, porque el paciente idéntulo es precisamente el que tiene que tener más cuidado porque tiene sus deficiencias masticatorias más importantes con respecto a una persona que tiene dientes. Entonces es muy importante que todo eso esté bien ajustado. La boca no es algo independiente, a pesar de que los dentistas ya no vengamos de la medicina directamente como en sí en la carrera, a veces parece que es que la boca no forma parte del cuerpo. Y es que la boca es la vía de entrada de todo. Es la vía de entrada de la comida, es la vía de entrada de bacterias al organismo. Si nosotros no masticamos bien, la digestión está comprometida porque ya el alimento al estómago ya no llega como debería haber llegado. Entonces, de todo eso se derivan problemas a nivel de salud general importantes que se puede evitar si desde el inicio, desde la vía de entrada, estamos teniendo todo correcto. Y efectivamente, si esto no está correcto, una mala salud oral, y a lo mejor los que no estáis acostumbrados a ver bocas, esto os parece exagerado, muy feo, asqueroso, pues esto es muy común. Esto y mucho peor. Entonces, el hecho de tener caries, el hecho de tener gingivitis, el hecho de tener enfermedad periodontal, el hecho de un endoturismo total o parcial, tiene muchas repercusiones. He querido poner además una foto exagerada, que fuese un poquito llamativa, para que realmente os cause una sensación de decir, ¿eh? Que parece una defensa. Entonces, vamos a ver realmente en qué consisten todas esas lesiones y sobre todo a nivel de los cuidadores, quiero, y de las personas que trabajan en residencia, que aunque no sean dentistas, son la primera barrera. La primera barrera y que sepan un poquito en qué consiste cada cosa, en qué tienen que fijarse, qué puede ser una llamada de atención y qué hay que pedir cita, a pesar de que esas citas tengan que ser de unas revisiones cada cierto tiempo, que corre realmente urgencia. Una caries es una lesión que cursa con pérdida de estructura dental, o sea, se va perdiendo el diente y es producida por un cúmulo de varios factores. Para empezar, tiene que haber una persona que coma para que se pueda producir la caries, tiene que haber un alimento, tienen que existir unas bacterias y tiene que darse un tiempo. ¿Cómo interrelacionan todos estos factores? La boca está cargada de bacterias. Eso no quiere decir que todas las bacterias sean malas, muchas de ellas son beneficiosas y necesarias. Pero algunas otras, cuando nosotros ingerimos, lo que hacen es, al degradar ese alimento, al metabolizarlo, forman unos ácidos. Esos ácidos son los que van a afectar a la estructura del diente, lo van a desmineralizar y lo van a ir como comiendo. El inicio de una caries no siempre se ve. A veces empieza desde una zona interna, se desmineraliza la zona interna y cuando rompe es cuando nosotros lo notamos. Ese ácido que se forma cuando nosotros comemos, de hecho es una hora bastante buena hora porque nosotros estaremos empezando ya a salivar. Llega la hora del mediodía, tenemos ganas de comer, entonces nuestro cerebro reconoce eso y empieza a segregar saliva. La saliva resulta protectora porque neutraliza esos ácidos de las bacterias. Tiene un pH totalmente diferente, tiene un pH básico. Entonces, esos efectos de las bacterias, mientras hay saliva, estarán neutralizados. En cuanto esa salivación, al cabo de media hora después de acabar de comer, se disminuye, porque ya no necesita esa lubricación que comentaba mi compañera para poder tragar, si no nos hemos lavado los dientes y no hemos tenido una higiene adecuada pasada esa media hora, por eso hablamos de tiempo, es cuando esos ácidos que esas bacterias siguen actuando con restos que se nos hayan quedado en la boca empiezan realmente a tener un efecto nocivo. Entonces esto es, por ejemplo, una imagen, nosotros veríamos la primera muela y ya se está formando una caries, se ve como una lesión blanquecina, como transparente, que luego cuando ya se pierde más pasa a ser como una transparencia más oscura,
hasta el momento en el que el esmalte rompe y ya se ve el hueco, que es normalmente cuando el paciente viene, pues es que se me queda aquí la comida, empiezo a notar las cosas, en ese momento ya la caries ya ha llevado una evolución, que se podría de hecho haber prevenido y no haber llegado a afectar tanto si ese paciente hubiese acudido a revisión. ¿Qué consecuencias tiene una caries? Pues si nosotros nos encontramos con que tenemos molestia ante determinadas comidas, con los cambios de temperatura, al frío sobre todo, con el azúcar, nos da como un latigazo, que parece que nos da como una sensibilidad, se cala, como el paciente lo suele decir, es que se me pasa el diente, se me cala el diente. Eso normalmente con un empaste sencillo se suele solucionar porque la lesión todavía no está muy cerca del nervio que está dentro del diente. Si esos cambios, si ya es un dolor intenso y a los cambios de temperatura, sobre todo al calor, eso quiere decir que ya estamos cerca del nervio, que probablemente con un empaste solo no lo vayamos a solucionar y tengamos que hacer una endodoncia. Una endodoncia consiste en limpiar toda esa zona por donde va ese canal del nervio y rellenarlo para que no nos dé molestia. Pero esto debilita el diente. Si lo hubiésemos evitado previamente no llegaríamos a esta situación. Y cuando ya realmente hemos perdido una cantidad de estructura dental muy grande que hace imposible el recuperarla, ya no queda más solución que extraer el diente. Con la consecuencia... Uy, perdón. ¿Qué me pasa? Disculpad que le he dado el botón al revés. Del directo. Ah, sí. La bolita. ¿Puedes, Cristina? ¿O Sí, no, ya está. Entonces, ¿eso qué implica? Lleva consigo una disminución de la capacidad masticatoria, ya nos empiezan a faltar dientes, los dientes de los lados a la ausencia se mueven, se inclinan, cuando un diente no tiene nada que lo sujete, lo que hace es buscar los huecos. Entonces, si no hay nada que esté debajo, el diente de arriba se baja, si no hay nada que esté a los lados, los dientes se inclinan. Eso hace que a la hora de morder ya todo esté descontrolado, esté descompensado. Entonces empiezan a aparecer incluso problemas a nivel de la articulación. Si nosotros tenemos una pérdida dentaria, es muy importante reponerla lo antes posible para que evitar todos estos problemas luego en un futuro, que ya no es solamente reponer esa pieza, sino tratarla de arriba, tratarla de los lados, ya no hay espacio suficiente, ya a lo mejor hay que devolver los dientes a su posición y volver a colocarlos. Esto en un paciente, como estamos ahora mismo en tema, no es al lugar. Entonces, realmente nuestro foco total es la prevención. Otra lesión que nos podemos encontrar es la gingivitis. La gingivitis es una enfermedad inflamatoria de las encías que afecta al 56% de la población, que la mayor parte de los individuos la han tenido alguna vez, porque se produce únicamente por un acúmulo de placa bacteriana. Placa bacteriana son los restos de comida que se nos quedan adheridos a los dientes y que no nos limpiamos bien. Entonces es muy fácil que en algún momento todos hemos tenido ese momento de que nos vamos a cepillar y nos sangran las encías. Ese sangrado es significativo de que hay una gingivitis. ¿Qué hay que hacer? Si solamente con el cepillado eso no se va, eso quiere decir que esos restos ya se han calcificado, se ha formado sarro, que eso ya no se elimina con un simple cepillado y ya hay que hacer una limpieza profesional para que esas encías dejen de sangrar. Una cosa muy típica es que el paciente piensa que es que no me limpio porque es que me sangra. No, es que si te sangra tienes que limpiar más. Y limpiando más es como el sangrado se eliminará, porque se limpiará el diente y el factor causal se elimina. Otras veces pues por reacción a medicamentos, por deficiencias nutricionales e incluso por factores sistémicos del sistema endocrino, por las personas con menopausia, con embarazadas o con algún trastorno endocrino pueden tener más tendencia a la gingivitis.
Pero cuando esta gingivitis no se trata, puede evolucionar, esta inflamación puede evolucionar a afectar al hueso. Ya no solamente estamos en la encía, sino que estamos en el hueso que tenemos debajo. Y esto ya es hablar de temas mayores. El diente está soportado por hueso. Si el hueso lo perdemos, por muy bien que esté el diente, no hace falta que tengamos caries, no hace falta que tengamos nada, el diente se puede llegar a perder porque pierde soporte. Empieza a moverse y pierde soporte. Entonces nos encontramos con pacientes que tienen movilidad en todos sus dientes, es generalizado en toda la boca, aunque luego hay factores que la pueden agravar. Nos encontramos con que enseñas ya parte de diente que se corresponde con raíz. Esos serían los límites normales del diente y vemos que hacia arriba se ve muchísimo más. Y eso es que toda esa zona ya hemos perdido el hueso que lo estaba cubriendo y lo estaba manteniendo. Cuando esa pérdida supera la mitad de la inserción del diente, pues el diente empieza a moverse. El origen de la enfermedad periodontal puede ser una derivación de la gingivitis, como hablábamos, pero también tiene un factor genético muy importante. Las bacterias en determinados pacientes son más agresivas que en otros. Entonces, independientemente de higiene o no, hay pacientes que por mucho que se limpien son propensos a tener enfermedad periodontal. Entonces, para evitar esto, el paciente tiene que acudir, hay que hacer tratamiento para este tipo de lesiones y es una enfermedad crónica, no es algo que se cure, sino que cursa con fases de agudización y para esas fases de agudización el paciente tiene que estar controlado para que esa pérdida no vaya más, porque esa pérdida no se puede recuperar. Lo que se haya perdido, se ha perdido y no puede ser recuperable. Existen factores de riesgo, también como el tabaco, el estrés, que afecta a todo, como hemos visto, la diabetes, cambios hormonales, la maloclusión y veremos que tiene unas consecuencias locales, pérdida ósea y dental generalizada, con lo cual paciente edéntulo, es decir, le faltan piezas, algunas o varias, ya la capacidad masticatoria está comprometida y sobre todo, y lo más importante, tiene unas consecuencias a nivel de salud general. Afecta a la diabetes, afecta a enfermedades cardiovasculares, afecta al Alzheimer. Los últimos estudios recogidos, vamos a verlos a posteriori, la enfermedad periodontal en el año 2012 y reciente, estamos de enhorabuena porque se ha reconocido el efecto que tiene la enfermedad periodontal sobre los accidentes cardiovasculares por la Sociedad Europea de Cardiología. Se considera un factor de riesgo más, como muchos otros, para infarto de miocardio, disfunción endotelial, cursa con arteriosclerosis, riesgo de infarto o de ictus. Entonces, no estamos hablando de la boca, estamos hablando ya del cuerpo. Estamos hablando de un problema que es tiene una prevalencia de mortalidad muy alta, un índice de mortalidad muy alto. Se asocia también a la diabetes, una asociación directa y bidireccional, es decir, la enfermedad periodontal influye en que los pacientes diabéticos estén más o menos controlados, influye en la subida del azúcar y asimismo los pacientes diabéticos tienen una enfermedad periodontal más agresiva. Entonces tienen que estar mucho más controlados, lógicamente, para que eso no lleve a una pérdida total de los dientes. En cuanto al Alzheimer, son muchos los estudios que se llevan realizando desde el 2006, sobre todo por una investigadora de Nueva York, Anna Kramer, y ha publicado relaciones en diversos artículos donde asocia que los pacientes con Alzheimer presentan enfermedad periodontal asociada y que los pacientes con enfermedad periodontal tienen más riesgo de desarrollar Alzheimer. Yo imagino que esto viene todo por todas las otras enfermedades que hemos visto que tienen relación con el Alzheimer de causa inflamatoria. La enfermedad periodontal también es de causa inflamatoria y eso es los artículos que desarrolla esta investigadora. Otro artículo que ha salido y que tengo con gusto el pasaros si los queréis ver, se encuentra el tipo de bacterias asociadas a la enfermedad periodontal, se encuentran asociadas en enfermos de Alzheimer en mayor proporción que los que no la padecen.
Entonces, bueno, ya sí estamos hablando de un tema que ya nos ocupa en este foro. Estamos hablando de que el prevenir la enfermedad de Alzheimer, eso no quiere decir que un paciente con enfermedad periodontal tenga que desarrollar Alzheimer obligatoriamente. Estamos hablando de un factor de riesgo como muchos otros. Entonces, creo que la visita al dentista ya es todavía más obligada, porque la prevención es nuestra diana más importante y sobre todo en las primeras fases. El edentulismo está considerado por la Organización Mundial de la Salud como una discapacidad y como una minusvalía. Limita la habilidad del paciente para realizar dos acciones esenciales en la vida, comer y hablar, y son necesarios cambios significativos para compensar estas deficiencias. Entonces, no es que un paciente edéntulo ya no tenga un problema de boca. El paciente edéntulo tiene un problema de boca importante. El acto masticatorio, machacar el alimento de los portadores de dentaduras completas está notablemente reducido respecto a los adultos con dentición natural. Va a estar reducido de por sí porque la fuerza que tenemos a la hora de masticar con una prótesis no siempre es la misma, pero si además esa prótesis se mueve para todas partes cuando tratamos de comer, pues ya estamos evitando ciertos alimentos. Podemos empezar en un problema de malnutrición. Comentaba el doctor Cuesta esta mañana los efectos que puede tener una dentadura mal adaptada. Entonces es muy importante que un paciente edéntulo, ¿cuánto tiempo hace que se ha realizado esta prótesis? Uy, esta la llevo ya 30 años. Esto me la han hecho muy bien, 30 años, pues es fenomenal. No, una prótesis no puede estar 30 años en boca y tener una eficacia masticatoria buena. Es imposible. Es verdad que en el momento en el que se cambia de una prótesis antigua a una prótesis nueva, cuando además se ha perdido mucho hueso, la adaptación es difícil en unas primeras fases, pero es importante, ¿vale? Entonces, como consecuencias locales podemos tener lesiones mucosas. Al no haber saliva, las prótesis con el roce pueden crear llagas con más facilidad. Las prótesis no pueden acelerar la pérdida de hueso porque es una compresión constante del hueso y no hay nada que lo esté estimulando, todo lo contrario, se tiende a reabsorber. Es que he perdido mucha encía. Cuando el paciente ha perdido mucha retención, ya se hace difícil el tratamiento con una prótesis convencional. Entonces nos tenemos que ir a otro tipo de sistemas como la colocación de implantes para que el paciente tenga mayor sujeción. En pacientes que han llevado prótesis durante mucho tiempo no podemos de repente ponerle una prótesis fija, totalmente atornillada a implantes. Las prótesis atornilladas a los implantes requieren una destreza, una habilidad en la higiene, y ya no solamente eso, sino que se está cambiando el hábito por completo, de que yo me quito mi prótesis, me la lavo debajo del grifo, a que de repente tengo que estar media hora delante del espejo porque ahora me tengo que pasar una cosa, ahora me tengo que pasar otra, como veremos que dificulta mucho la higiene en este sentido. Entonces, pacientes que se les mueve mucho la prótesis, la manera de compensarlo es a lo mejor colocando dos implantes muy sencillitos que tienen una higiene muy sencilla, lo mínimo e indispensable para que esa prótesis no se mueva y puedan comer de forma normal. Podemos tener consecuencias fúngicas, es decir, lesiones por hongos, porque la prótesis no se lava bien o porque esa prótesis ya es tan antigua, que está muy porosa, está en muy malas condiciones, entonces retiene hongos, de la misma manera que si nosotros en un tupper húmedo lo cerramos, lo metemos en la nevera, cuando lo abrimos tiene moho. Bueno, pues la prótesis igual. Si tenemos huecos en una zona constantemente húmeda y hecho vacío con el paladar, eso lo que provoca es moho, que es hongos. Hongos en la boca es una lesión rojiza que está perfectamente delimitada por el contorno de la prótesis. Nosotros sacamos la prótesis y vemos al paciente y parece que le haya dejado una huella roja. Eso es infección por hongos que hay que tratar. Como consecuencias generales, capacidad para poder comer, un cambio en la dieta, déficits nutricionales, gastritis, nos tragamos la comida sin masticarla, estreñimiento, daño psicológico y social, porque ya no me apetece
quedar para comer porque la prótesis se me mueve, se me va a caer, a ver si me va a pasar esto y tal. Uno no se encuentra cómodo y empieza a limitarse. Pues ya como en casa, pues ya... Y cuando a lo mejor viene es ya porque lleva un montón de tiempo y es la comunión del nieto o es la boda del hijo, y entonces ya ahí sí o sí tiene que ir. Pues necesito algo para que esto no se me mueva, pero durante todo ese tiempo ha estado mal comiendo. Entonces, ¿qué deducimos de todo esto? Que es muy importante que las prótesis tengan un buen ajuste, que nosotros a la hora de comer nos encontremos cómodos, que el profesional tenga una medición objetiva, es decir, que nosotros midamos eso y veamos que hay contactos entre los dientes, que no es decir que agarra ese papelito y lo agarra bien. Por último, en cuanto a las lesiones de la boca, a las que me gustaría que estuvieseis en alerta, es a las lesiones orales que nos podemos encontrar en los pacientes en general y en los pacientes ancianos más concretamente. Hay lesiones que son normales, anatómicas, benignas. Esto, bueno, se llama morsicati bucales, pero es una lesión blanquecina que se corresponde con la línea de dientes a la hora de morder, y eso no tiene ningún tipo de implicación. Una lengua con grietas no tiene implicación, tiene la implicación de que ahí se pueden quedar restos de alimentos, como vemos en la imagen otra, y entonces eso sí es importante porque puede dar lugar a infecciones. Lo que hay que hacer es insistir en la higiene de la lengua. La higiene de la lengua es importantísima. Nos cepillamos los dientes y nos cepillamos la lengua, ¿vale? Porque esas grietas, sobre todo en pacientes que tengan esas grietas o que tengan los pelillos de la lengua, pues esa lengua más alfombrada, pues retiene mucha más restos que cualquier otra. Pero también tenemos lesiones malignas. Yo perdón por las fotos, en el sentido de que los que no estéis acostumbrados yo sí que nos gustarán, pero esto lo podéis ver y esto tenéis que saber que hay que ir rápidamente al dentista. Estas son las lesiones blancas en la boca, son como los lunares feos en la piel. Una lesión blanca en la boca puede ser una lesión precancerosa. Entonces es necesario ir al dentista, es necesario biopsiarla para saber si se trata de una lesión benigna o maligna, y en el caso de que no desaparezca, controlarla. Muchas veces estas lesiones son secundarias al tabaco, al alcohol, a déficits nutricionales. Si son asociadas a algo de esto, al paciente se le hace una historia clínica, y si fuma mucho, deja de fumar. Tienes que dejar de fumar radicalmente. A los 15 días vuelves si la lesión ha desaparecido, era una causante causada por el tabaco. Si no, tenemos que analizarla. Y estas lesiones, que son en un principio no son benignas, pero que pueden malignizarse, como estas también. Esta puede ser muy llamativa, la de los labios, porque no parece nada, pero se pierde el contorno de la línea del labio y se notan como unas líneas blanquecinas. Eso también son esas líneas blanquecinas o esas lesiones blanquecinas alrededor del labio, también puede ser una lesión precáncer y puede ser secundaria a una exposición solar constante, sin protección. Entonces, ojo, y esta otra que acaba de aparecer, esto sí es un carcinoma. Insisto, es una lesión tumoral, maligna, muy parecida a las que os acabo de enseñar, por eso he querido ponerla. Se diferencia muy poco, entonces es importante saber cuando hay una lesión de qué estamos hablando, para poder atajarla lo antes posible. Entonces, ya en el tema de cómo vamos a tratar a nuestros pacientes con demencia, en un estadio inicial vamos a hacer un tratamiento dental completo. Ese paciente tiene que estar en esa fase perfecto, porque eso va a ser la clave de cómo va a llegar a las fases siguientes. Hay que hacer una revisión dental profesional, pero también hay que hacer una instrucción al paciente y al cuidador en higiene. El paciente no sirve de nada que le tratemos si luego no sabe mantenerse. El paciente que hagamos una caries, pero que no le enseñemos cómo debe cepillarse, le estamos abocando a que vaya a tener una caries dentro de un mes. Entonces es muy importante instruir, que coja el hábito, que se familiarice con el cepillo y con las técnicas que en función de cómo sea el estado de su boca tenga que usar.
En un estadio intermedio ya empieza una fase de semidependencia, entonces el cuidador que ya ha acudido al dentista en una fase previa, ya damos por hecho que ha acudido al dentista en una fase previa y de que ya está todo bien, se hace más partícipe. Entonces tiene que saber, en el caso de que ya haya determinadas cosas que le cueste hacer, cómo debe ayudarle y cómo debe hacerlo. El dentista, y bueno, no he querido en un principio, lógicamente, hablar de demencia porque yo soy aquí la que menos sabe de todos, pero sí, en foros dentales sí he tocado este tema porque realmente los dentistas, a no ser que tengamos o que se tenga esté relacionado con el tema, no tenemos ni idea de cómo cursa la enfermedad, ni de que tiene 3 fases, ni de cómo hay que abordar el trato con este tipo de pacientes. Entonces, de la misma manera que tiene que ser el paciente y el cuidador el que haga una llamada de atención de tengo que ir al dentista, tenemos también que ser los dentistas lo que digamos, este paciente es especial, hay que tratarlo de forma especial. Y hay que transmitirle tranquilidad, porque no sé eso si viene de genética o viene de pasado o de dónde viene, pero somos los más temidos de toda la sociedad sanitaria. Entonces, en el momento en el que el paciente se sienta en el sillón, empieza a temblar. Yo sigo sin entender por qué ello les dé miedo, pero pasa eso. Entonces, en un paciente que a lo mejor ya tenga como previamente fobia al dentista, pues cuando además está en un estado de ansiedad mayor, pues es muy importante que el dentista sepa transmitirle una tranquilidad y que incluso en unas primeras fases se haga como a los niños, de que no se les hace nada hasta que coja el hábito de que ir allí no hace daño, no pasa nada. Habrá que hacer tratamiento periodontal si fuese necesario, por la implicación que acabamos de ver que tiene la enfermedad periodontal en la progresión de la enfermedad, y eliminación de los factores que puedan provocar dolor. Desde aquí quisiera hacer una llamada de atención a nuestro sistema sanitario que impide hacer atención domiciliaria dental. En muchos países en esta fase se empieza con atención domiciliaria, en pacientes que ya el hecho de trasladarlos a la clínica dental supone una desorientación y voy tarde, ¿no? Voy justa, vale, perdón porque me enrollo muchísimo. Entonces, bueno, motivar para la higiene, indicar cómo se debe prevenir la falta de saliva y adaptar las prótesis. Ansiolíticos, pues vamos a verlo porque también pueden bajar un poco el nivel de consciencia, pero a veces son necesarios. E implantes, no desde luego, implantes, tratamientos sencillos como los que os he explicado, como este por ejemplo, que es para que la prótesis se quede más adaptada a un sistema como de corchete, pero no desde luego tratamientos así, que esto es dificilísimo de higienizar y puede llevar a la pérdida de los implantes. De hecho, puede plantearse la retirada de los implantes antes de que la enfermedad progrese para que se pueda llevar una higiene correcta. En ancianos institucionalizados es muy frecuente lo de la pérdida de las prótesis e incluso el uso de prótesis está muy disminuido. También está disminuido el grado de higiene porque, como habíamos hablado, tiene que ser, lo ideal es que la higiene sea varias veces al día y muchas veces cuestiones logísticas del personal, pues eso no se lleva a cabo. Entonces la higiene es un factor en el que hay que insistir más para que eso mejore. Y estaba asociado que los pacientes con más grado de demencia usaban menos las prótesis que los pacientes con mayor situación cognitiva. En un estadio avanzado, ya estamos hablando de que estamos totalmente dependientes de la fase anterior. El problema de esto es que ya si el anciano está institucionalizado, legalmente no se podría tratar, a pesar de que tuviese una situación de dolor. Pero lo ideal sería, pues eso, eliminación de los dolores, prevención con los cuidadores, instrucción en general personal del centro y saber que son pacientes que rechinan mucho, aprietan mucho los dientes, se produce un gran desgaste, hay mucho apretamiento y quizá tenemos que saber qué cosas nos pueden dar lugar a ver que el paciente tiene un problema. El paciente tiene un problema cuando a lo mejor se toca la cara, cuando se frota la boca, cuando no quiere abrir la boca para comer, gestos con los ojos, con la boca, sensación como de molestia. No es capaz de decirnos qué le duele, ni dónde le duele.
ni qué pasa. Es el cuidador el que tiene que estar alerta, que es el que más le conoce, de que hay algo raro que antes no hacía, que está pasando y que se está tocando por la zona correspondiente a la zona de la boca. Entonces, pues bueno, no coopera o se resiste a realizar la higiene oral. Es muy importante ver los movimientos, los gestos, la expresión del rostro, la mirada, que pueden expresar sentimientos muchas veces mejor que las palabras. Esta paciente es una paciente en un estadio 3 de un asilo llevado por monjitas hace 6 años y estaba constantemente tocándose la zona de la boca izquierda. No había manera de que le abriesen la boca para ver qué era lo que le pasaba y realmente tenía una infección grande. Hay que utilizar instrumental como para poder mantenerle la boca abierta de la misma manera que para realizar la higiene. Y para que pueda mantener una gasa, para que eso no pueda sangrar, hay que amortajarla para que no esté continuamente abriendo la boca. En dentición natural vamos a realizar una limpieza con cepillo normal, insistiendo bien en todas las zonas de los dientes, en todos los contornos del diente. Vamos a realizar... Voy a pasar el vídeo porque me he enrollado demasiado y si no, no nos va a dar tiempo de acabar. Vamos a necesitar utilizar cepillos pequeñitos para limpiar la zona entre dientes. Estos cepillitos lo que nos hace es algo que normalmente no se usa y es donde la encía suele estar más inflamada y donde suelen empezar las pérdidas óseas y la enfermedad periodontal, porque no lo utilizamos. Los cepillos tienen que estar adaptados al hueco, no vale ni que quede flojo ni que lógicamente no entre. Tiene que entrar con fricción justo para que la limpieza sea efectiva. Limpieza de la zona de los puentes con sedas especiales, la seda normal y los raspadores de lengua para higienizar la lengua, como habíamos dicho. En el caso de instrumento mecánico, el cepillo eléctrico facilita la higiene para el cuidador. Es mucho más cómodo y sabemos más que vamos recorriendo todas las zonas del diente con un cepillo eléctrico que con un cepillo manual, porque la cabeza más o menos tiene el espacio que ocupa un diente. Y en tipo de prótesis que está fija, que no es removible, sobre todo con implantes, chorros de agua a presión que eliminan bien los restos antes de realizar el cepillado, como es el Waterpik. En el caso de la prótesis de quitar y poner, utilizamos cepillos especiales para prótesis o un cepillo dental diferente al cepillo de limpiarse los dientes. Y la limpieza de las prótesis es fundamental. Pues existen las pastillitas estas para dejarlas en el vaso por la noche, que lo que hacen es desinfectar, pero eso no hace nada si el cepillado no es correcto. Hay que cepillar bien la prótesis, ¿vale? Para que eso no tenga ningún tipo de problema. Esta paciente que sale en el vídeo estuvo 15 años sin prótesis comiendo con las encías. Tiene problemas gástricos, problemas a nivel de riñón, problemas de todo tipo secundarios a la mala nutrición. En una fase ya más tardía es el cuidador el que tiene que hacerlo. Entonces pues utilizará o bien los rotatorios, a lo mejor el cepillo eléctrico al paciente le puede causar más ansiedad y si no se pueden utilizar las cuñitas que he mostrado antes para mantener la boca abierta, otro tipo de instrumental que mantiene la boca abierta para que nos permita acceder a los dientes sin que el paciente nos pueda o morder o cerrar o que nos facilite, ¿no? A nivel de los centros, utilizan mucho la gasa con una clorexidina, pero también hay un cepillito adaptado al dedo, para que si es con el dedo, para poder realizarlo. Y bueno, ya acabar, no me gustaría acabar sin la frase que a mí en un inicio me dejó más claro que el ingrediente fundamental para tratar a quienes padecen Alzheimer, además de la infinita paciencia que se atribuye a los cuidadores, es el cariño. Gracias.